Hola, hola, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta pequeña plática, le vamos a decir, ¿vale? Ustedes pueden interactuar en el momento que lo consideren más apropiado. Las reglas creo que ya las puso a la maestra Dania al momento de, pues, levantar la mano y hacer las preguntas necesarias o que estimen pertinentes, ¿no? Entonces, también agradecería que pudieran interrumpir en cualquiera de los procesos, es decir, esto está dividido en 9 etapas y en cada una de las etapas pueden hacer sus preguntas, ¿no? Primero vamos a empezar para definir lo que es empresas familiares y pues lo pueden leer en esta forma. Una empresa familiar es una empresa en la que al menos 2 o más miembros de una familia participan en la propiedad o gestión, ¿vale? Por lo general, estas empresas son pequeñas, medianas y pueden abarcar desde pequeños negocios locales hasta grandes corporaciones internacionales. Una empresa familiar, los miembros de las familias pueden ser propietarios, gerentes, empleados y accionistas. A menudo la empresa es fundada por un miembro de la familia y es transmitida a través de las generaciones. Las empresas familiares tienen algunas características únicas, como una cultura empresarial arraigada a la familia, una toma de decisiones más rápida y una mayor lealtad y compromiso entre los miembros de la familia, ¿vale? También, igual que todas las empresas, tienen algunos desafíos y, pues, para la gestión empresarial y para garantizar una sucesión efectiva. Entre las primeras etapas que tenemos para una empresa familiar, ¿vale? Empezamos con la etapa de la fundación. Esta etapa es cuando se funda la empresa, valga la redundancia y juego de palabras, ¿no? Se enfoca en establecer un negocio para generar ingresos. En la etapa de crecimiento, esta etapa es para prácticamente experimenta el crecimiento significativo de la empresa. Es decir, que es posible que necesitemos más financiamiento, más empleados y una forma de expansión, ¿no? Tenemos también la etapa número 3, que es la etapa de consolidación de la empresa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En esta etapa, la empresa se enfoca en consolidar su posición en el mercado. Dicho en otras palabras, pues busca mejorar su rendimiento, su eficiencia, su rentabilidad y presenta también cambios, perdón, organizativos. Es decir, entre más crece la empresa, sufre más cambios internos como externos, ¿no? La etapa de profesionalización, en esta etapa se comienzan a adoptar prácticas empresariales más profesionales, es decir, se hacen planificaciones, se gestionan los recursos humanos, se toman decisiones basadas en datos. En esta etapa ya no estamos hablando, por ejemplo, de una pulpería, de un negocio familiar que empezó como una pulpería, una barrotería, como la conocemos popularmente nosotros. Estamos hablando que pasó de ser una tiendita de barrio a ser un supermercado, el supermercado de la cuadra, ¿no? Entonces, cuando las empresas empiezan a crecer, se necesita que las etapas sean más profesionales. Es decir, basado en la cantidad de productos que vendemos, necesitamos planificar mejor qué productos se mueven más, qué productos se mueven menos y dejarlo plasmado en una forma de mejora continua. Esa es la etapa de profesionalización. Y por último, que esta etapa la vamos a discutir bastante durante nuestro encuentro de hoy, es la etapa de sucesión, ¿vale? Esta etapa prácticamente los miembros de la familia comienzan a planificar quién se va a quedar al frente del negocio, ¿no? Cómo se va a traspasar de una forma de liderazgo, por decir así, el liderazgo generacional, para que la nueva persona que esté al frente del negocio familiar, pues pueda seguir los objetivos de la empresa o del negocio. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, entre las etapas de una empresa familiar, vale, seguimos. La importancia de la planificación estratégica en las empresas familiares. Bueno, todas las empresas, incluyendo las empresas familiares, necesitan una planificación estratégica, ¿vale? ¿Qué es una planificación estratégica?
Las planificaciones deben tener unos elementos bastante definidos. Nosotros vamos a definir 5 el día de hoy, donde dentro de ellos podemos encontrar algunas subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, una muy importante es la visión clara de la empresa. Es decir, la planificación estratégica ayuda a que los líderes de las empresas familiares establezcan la visión a futuro de una forma más clara, lo que les va a permitir enfocarse en los objetivos y trabajar juntos para alcanzar los objetivos. Cuando las empresas familiares colocan esta visión, es decir, si yo quiero abrir, volvemos al caso de las abarroterías, abro la pulpería del barrio, pero con una visión de ser un supermercado, no sé, que vaya a surtir todas las pequeñas pulperías, es decir, pasar de una abarrotería pequeña a pasar quienes surten a esas pulperías o poder decir que convertirnos en bodega, ¿no? Si tenemos eso claro y después decimos que vamos a abrir varias bodegas en todo el municipio o más cercanos a otras colonias, a otros barrios, eso es tener una visión clara de qué es lo que queremos. Esto se aplica igual a cualquier tipo de industria. ¿Tenemos la identificación de las fortalezas y debilidades? Bueno, creo que muchos de nosotros ya estamos familiarizados en que debemos identificar, ¿no?, las fortalezas y debilidades de cada una de todo lo que contamos dentro de una empresa familiar o cualquier tipo de empresa. Y esta ayuda también, pues, a identificar las oportunidades y amenazas. ¿Con qué? Con nuestras fortalezas y debilidades, intentar también que las oportunidades y amenazas sean contrarrestadas. Es decir, con mi fortaleza voy a verificar qué otro tipo de oportunidades puedo alcanzar y también ver cómo puedo fortalecer las debilidades que tenga. La toma de decisiones informada. A diferencia de una empresa por decirlo así, de socios, donde no existe la familia, es decir, somos muchos amigos o somos desconocidos que nos juntamos para fundar una empresa. En las empresas familiares, el tipo de la toma de decisión informada es bastante importante, en el sentido de que prácticamente es como que estemos trabajando en nuestras casas. Cada una de las decisiones que se toman, e incluso las decisiones diarias que se toman en la casa, como el qué se va a comer o para dónde vas o qué vas a hacer, es lo mismo cuando nosotros estamos en una empresa familiar. Todas las decisiones que vaya a tomar la cabeza de la empresa familiar afecta directamente a todos los miembros de la familia, lo que puede ocasionar que al tomar una decisión bastante trascendental que le pueda generar algún tipo de gasto importante dentro de la empresa y no es informada, eso va a crear conflictos y más tarde pues traerá problemas. Entonces, dentro de la planificación es bastante importante colocar qué tipo de decisiones se pueden o no se pueden tomar de manera arbitraria. Es decir, cuál es el poder que va a tener la persona que va a dirigir, que está dirigiendo la empresa en ese momento, cuál es el poder de decisiones y cuáles son el tipo de decisiones que puede tomar. La comunicación efectiva, esta, al igual que en cualquier tipo de corporación, es bastante importante. Es decir, no podemos empezar a tomar decisiones, no podemos empezar a hacer cierta cantidad de actividades si no las comunicamos primero con el resto de la familia, ¿no? Entonces, con tanta tecnología que tenemos ahora que podemos mantenernos informados durante toda la parte del tiempo, resulta un poco increíble que las empresas todavía no tengan buenos mecanismos de comunicación efectiva. Y volvemos a lo que hablamos en la etapa anterior, la preparación para el futuro. En esta preparación para el futuro, estamos hablando prácticamente de la sucesión, ciertas etapas, ¿no? En la planificación también estratégica, ayuda a todas las empresas familiares a verse y garantizarse en el futuro. El tipo de sucesión que yo pueda hacer dentro de la planificación, qué tipo de persona va a quedar sustituyendo, por decirlo así, a la actual cabeza de la familia, tiene que quedar dentro de la planificación estratégica. Es decir, quiénes van a tomar las decisiones y por qué las van a tomar. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Perfecto, continuamos.
Aquí les voy a poner un ejemplo, creo que todos se van a familiarizar con esto, porque cuando uno de los doctores nos explicaba la diferencia entre las estructuras organizacionales de una empresa familiar, una empresa corporativa y, por decirlo, una empresa unipersonal, él nos puso de ejemplo una telenovela que todo el mundo conoce. Cabe recalcar que las estructuras organizacionales o organizativas de una empresa familiar pueden cambiar pues de una empresa a otra, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo del rubro, e incluso dependiendo lo que el núcleo familiar haya decidido. Pero por lo general, tienen estos 4 elementos sí o sí, ¿no? Tienen los propietarios y el consejo de familia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? No sé si alguien me la puede decir entre todos los que estamos aquí. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre los dos? Propietarios y consejo de familia. Bueno, pues los propietarios prácticamente pueden ser incluso personas extrañas. Cuando las empresas familiares o las empresas empiezan a crecer, están buscando un tipo de financiamiento, ¿no? Por lo general, las empresas familiares buscan financiamientos a través de bancos para no vender sus acciones, pero llega a un punto donde les toca vender una propiedad, una parte de la empresa, a través de acciones o a través de participaciones. Entonces, los propietarios pueden ser internos o externos a la familia, pero se entiende de que la familia tiene el control prácticamente de la empresa. El consejo de familia, pues prácticamente solo son los miembros que son dueños de la empresa o participan dentro de la empresa y toman las decisiones en una forma conjunta. Por lo general, el consejo de familia existe cuando la familia tiene el 51% o más de la participación, ya sea en empresa, con acciones, perdón, o sea en participación. Esa es la diferencia de los dos. Igual se podría decir que tienen el mismo poder, lo único que en el caso de los propietarios entran también los socios minoritarios, es decir, los que son dueños de la parte minoritaria de la familia, de la empresa, perdón. Luego tenemos el consejo de administración, que este ya lo conocemos todos, son todos los gerentes reunidos, son los que realmente dirigen la empresa, pueden ser familiares incluso dentro del consejo de administración. Y ahí está el gerente de producción, el gerente de ventas, el gerente de marketing, dependiendo de la estructura y la magnitud de la empresa familiar. Y luego tenemos la gerencia ejecutiva, llámese el presidente o el gerente general de la empresa. Eh, Les coloco el ejemplo que que el doctor nos había puesto cuando abarcamos este tema con él. Y él ponía, dice, la persona a la que todo el mundo reconoce en Latinoamérica como una persona que estuvo en todo esto es este señor. Este señor, bueno, en ese momento todos nos reímos. Este señor es famoso por una telenovela que salió en los años 90, ¿no? El señor era propietario de la empresa, pertenecía al consejo de familia porque la familia era dueña de la mayor cantidad de la empresa, estaba en el consejo de administración porque fue el presidente de la compañía, ¿no? El problema con él fue que no hizo un buen proceso de sucesión. Habían reglas estipuladas para una sucesión, pero nadie pudo hacer el trabajo como él porque no quedó muy claro cuáles eran las competencias que debía de tener la persona que lo sustituyera. Entonces, un miembro de la familia puede ser propietario, puede ser parte del consejo de familia, puede ser parte del consejo de administración y también puede ser el gerente ejecutivo de la empresa. Entonces, como decimos en una jerga popular hondureña, es como el cura del pueblo, ¿no? Que da la misa, recoge la limosna, da el sermón y todo lo demás. Entonces, las empresas familiares por lo general ponen a la cabeza a quien la funda. Llámese, nosotros podemos ver a nuestros abuelos o a nuestros papás que entran en sucesión o algún tío que entró en sucesión de nuestros abuelos en los negocios familiares. ¿Preguntas hasta aquí? Máster, Perfecto. una consulta. Sí, sí. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos en su experiencia se puede preparar un sucesor de la empresa? Eso depende de las dos cosas. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Vale?
y también qué tan familiarizado está la otra persona con el negocio, es decir, el sucesor. Porque si ha sido un hijo que tiene de estar con el padre 2 años, la empresa tiene 3 años, y este hijo estuvo con el padre 2 años a su lado y el padre se muere, el hijo perfectamente puede subir la sucesión porque cuenta con toda la experiencia pues, que aprendió de su padre directamente. Entonces, e incluso ha tocado alguna sucesión que ha sido como sucesión forzosa, por caso de muerte, venta de la empresa, compra de la empresa, o el señor ya no quiere estar, entonces son sucesiones forzadas. Pero eso siempre va a depender del tipo de sucesión que se pueda dar. Lo que tiene que quedar claro es qué requisitos debe de cumplir la persona que va a tomar la sucesión de la cabeza familiar, ¿vale? Al final, pues, no hay que ser muy egoísta y ver quién de los posibles candidatos es el más capacitado para hacer la sucesión. Gracias. Si no hay nada más, es que vamos a describir, ¿vale? Las principales fortalezas de administrar una empresa familiar. Primero es la cultura empresarial sólida. Las empresas familiares suelen tener una cultura empresarial sólida y arraigada, por decirlo así, que puede ser transmitida de generación en generación. Esto puede incluir los principios de la empresa, los valores, las prácticas comerciales que se han desarrollado y perfeccionado a través del tiempo. Es como aprendimos a hacer algo por inercia, ¿no? Nos dedicamos a abrir una ferretería y agarramos cualquier producto que encontramos en el mercado porque sabemos que se utiliza. Luego, con la práctica, aprendimos qué producto se mueve más, qué producto es el que mejor se vende, cuál es la marca que son los agricultores compran más, y nos vamos por esa marca, buscamos estrategias basadas en esa marca y vamos formando, pues, mejores estrategias en el futuro. Ya sabemos qué comprar, qué no comprar, a qué precio se vende y a qué proveedor comprarle. A esto se refiere la cultura empresarial sólida. Y igual, son los valores que incorporan dentro de esta cultura. Es decir, siempre, por ejemplo, comprarle solo a proveedores legales, vender de una forma transparente, dar precios justos, entre todo lo que abarcan los valores empresariales, ¿no? Tenemos también dentro de las fortalezas el liderazgo comprometido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los líderes de las empresas familiares, por lo general, suelen estar bien comprometidos con el éxito de la empresa. Y bueno, y el legado que le van a dejar sus hijos, como los resultados, y también están dispuestos a asumir riesgos. Cuando nosotros trabajamos con empresas multinacionales, por lo general, ustedes van a ver a los gerentes y a los subgerentes que al final ellos buscan tener resultados y buenos resultados porque la alta gerencia siempre les pide bonificaciones por los resultados que dé. Pero nunca, nunca, nunca nadie va a manejar una empresa como los dueños. Es decir, los dueños siempre, si les llaman a las 4 de la mañana diciéndoles que se necesita producir más o hay un pedido nuevo, ellos van a tomar el teléfono y van a salir prácticamente corriendo a la fábrica para ver qué es lo que les hace falta para producir pues el producto que está siendo demandado en ese momento. A diferencia de los gerentes. Llaman al gerente y le dicen, estoy de vacaciones, lo vamos a arreglar cuando regresemos, ¿no? Cuando él regrese de vacaciones va a intentar resolver para venderle más a uno de los clientes. Esa venta se puede perder cuando estamos hablando de empresas multinacionales, pero nunca se va a perder cuando estamos hablando de empresas familiares, porque el liderazgo está comprometido con los resultados de la empresa. La flexibilidad, son más flexibles en toma de decisiones, se adaptan rápidamente a los cambios del mercado. También se ahorran toda la burocracia en la toma de una decisión. La lealtad y el compromiso, nadie va a estar más comprometido que la familia dentro de un negocio, ¿no? Si ya sabemos que prácticamente somos los dueños, esto es nuestro, si algo falla, pues falla la fuente de ingresos familiar. Tenemos el conocimiento profundo del negocio. Por lo general, las personas cuando ponen un negocio, lo ponen en algo que conocen, ¿no? Por lo general, quien funda la empresa, eh, por ejemplo, alguien de una zona cafetalera va a poner una finca de café y la va a poner porque tiene el conocimiento y tiene la preparación para hacerlo. No va a venir un ingeniero agrónomo, por decirlo así, a poner, qué sé yo, una planta eléctrica, cuando no tienen los conocimientos necesarios.
¿no? Entonces, por lo general, las empresas familiares siempre están fundadas en un negocio donde el miembro fundador conoce bastante bien el rubro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Identificar los principales desafíos de una empresa familiar. Las empresas familiares, por lo general, son muy complicadas. Hacer negocios con la familia siempre resulta bastante complicado cuando no se ha tenido una cultura de hermandad, ¿no? Que por lo general en Latinoamérica pasa muchísimo, donde entramos en conflicto de intereses y pues los desafíos que se enfrentan las empresas familiares cuando van creciendo, si no están bien estructuradas, por lo general es la competencia que tienen cuando inician. Es decir, los negocios pequeños, en un barrio donde no existe ninguna abarrotería, viene alguien y abre una abarrotería, a los 5 días ya hay 10 abarroterías en la misma cuadra. Lo mismo se da cuando alguien, vamos a ponerlo así, una señora que vende naranjas en un barrio donde nadie vendía naranjas, ven que le está yendo bien y ponen 10 personas vendiendo naranjas en la misma cuadra. Pero conforme van creciendo las empresas familiares van viendo la competencia desmedida que hay en el mercado en ciertos sectores. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no conocen restaurantes? Se abren restaurantes a cada rato, no se manejan bien o no tienen buenas estrategias, quiebran al menos de un año, ¿no? Entonces, un caso bastante sonado en protección de las empresas familiares son los casos de Alemania, que protege muchísimo a las empresas familiares de la competencia extranjera y de la competencia desmedida. Es decir, que venga una empresa gigante a poner, en el caso más sonado es el que todo el mundo conoce, los casos de Walmart, que no permiten que haya un Walmart dentro de Alemania, porque eso deja pues sin empleo a los pequeños comerciantes que tienen sus mini supermercados o tienen abarroterías, ¿no? Porque lo que Walmart vende no es calidad, sino precios bajos. Entonces todo el mundo por lo general se va a comprar allí para ahorrarse algunos dólares, pero esto afecta a las economías de las empresas familiares. Entonces, por lo general, las empresas familiares que vienen iniciando no tienen suficiente poder para tener una competencia de ese tipo, ¿no? Entonces, la cantidad de competencia que tienen es uno de los principales desafíos que tienen las empresas familiares cuando están creciendo. La falta de profesionalización, esto prácticamente se mantiene con la tecnificación o tecnología que le van aplicando a los negocios. Es decir, una empresa familiar que va creciendo o presta un bien o un servicio que no cobre, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito, eso lo pone en desventaja dentro del mercado. Porque ¿cuántos de nosotros casi ya no andamos efectivo, no? Entonces, cuando andamos efectivo, llegamos a una tienda y te dicen, no, es que solo puedes pagar con efectivo. O solo hay dos opciones, o la empresa es la única que presta ese servicio, como para que yo vaya a buscar un cajero y regrese a pagar en efectivo, o me voy a la competencia. Aunque me lo vendan un poco más caro, pero al final lo que yo estoy pagando es la comodidad. E incluso empresas que no se adaptaron a los pagos online también, la competencia se los devoró en el tiempo del COVID. Los que no estamos preparados para poder vender y hacer entregas o envíos locales, también prácticamente en el COVID les fue muy mal. Hubieron algunas empresas que se adaptaron rápidamente, diseñaron sus páginas web, buscaron su sistema de pedidos y del sistema de pedido y pagos online, y también la forma de cómo enviar esos pedidos hasta llegar al consumidor final. Estas empresas crecieron muchísimo en el tiempo del COVID. ¿Por qué? Porque se pudieron adaptar al cambio y a tecnificar todos sus procesos. Miren, el equilibrio entre la familia y la empresa, realmente este desafío puede causar muchísimos problemas. E incluso hay personas que cuando llega el momento de la sucesión o el momento de ver los problemas o que la empresa está mal o está en la quiebra, ¿no? Hay personas o familias completas que se han separado.
¿no? Es como lo que se conoce en Latinoamérica cuando hablamos de los terrenos de la abuela o las propiedades de la abuela, ¿no? Entonces es igual. Todo mundo por eh, no saber manejar lo que son problemas de la empresa y los que son problemas de familia, terminan pues enemistándose y hay familias que han quedado separadas por el simple hecho de que no supieron mantener el equilibrio entre los problemas que son dentro de la empresa a los problemas familiares. Entonces, la carencia de una inteligencia emocional dentro de las empresas familiares es bastante complicado. Entonces, si los miembros de la familia no logran separar estas dos cosas o mantener un equilibrio entre los problemas familiares y los problemas de la empresa, pues prácticamente están condenados a tener una pequeña enemistad que va a durar muchísimos años e incluso por generaciones, ¿no? Los conflictos de intereses. En los conflictos de intereses, las empresas familiares pueden experimentarlo siempre, donde pueden incluir decisiones, por ejemplo, de inversión, la compensación, la promoción. Por ejemplo, hay personas que trabajan dentro de la empresa, que son, o sea, miembros de la familia que siempre trabajan dentro de la empresa, y hay otros que sencillamente forman parte de la empresa como dueños, pero no tienen ningún cargo dentro de la empresa, ¿no? Es decir, benefician más a unos que a otros. Pero ¿qué pasa? Los que están trabajando dentro de la empresa, como también son dueños, toman parte de las decisiones y conocen un poco más, empiezan a tomar decisiones en pro de beneficios propios. Entonces no les interesa que los otros hermanos, los otros primos, los otros tíos, o qué sé yo, reciban menos beneficios. Hacen las reglas para beneficiarse a sí mismos. Entonces el conflicto de intereses dentro de las empresas familiares crea enemistades, crea que la empresa prácticamente pare de crecer e incluso que se cierre o se vaya a la quiebra. Porque cuando la ambición entra, ¿vale? No digo que no hayan conflicto de intereses en empresas corporativas, pero en una empresa corporativa, si alguien está fallando o lo encuentran pues manipulando, ¿no?, los procesos o robando, por decirlo así, se va a la calle en 2 días. Del día que lo encuentran y al siguiente día cuando ya lo están despidiendo y dándole las opciones de que lo denuncian penalmente o se va sin nada, ¿no? Entonces, a diferencia de la empresa familiar, que ya entran otros aspectos, los aspectos de, pues yo soy tu hermano, no me vas a poder hacer esto, y no quieren también que se den cuenta, pues todos sus proveedores, sus proveedores, sus acreedores, todos sus clientes, porque también le puede afectar a la empresa. Entonces, los conflictos de intereses dentro de las empresas familiares, por lo general, llega a haber una división bastante grande. Aquí es donde entra bastante el tipo de liderazgo que tienen las empresas familiares y la cabeza de la empresa familiar, ¿no? Para intentar eh, que no hayan este tipo de conflicto de las personas que están involucradas dentro de los procesos de la empresa con las personas que son dueñas, pero que no se involucran tanto. Y la corona de esto es la sucesión, ¿vale? La sucesión dentro de los desafíos es bastante grande. ¿Por qué? Porque todos tenemos, como seres humanos, algún tipo de interés en algo. Es decir, el ser humano, por lo general, somos desconfiados, eh, nos gusta tener como poder, control, dinero, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo mundo quiere ser el sucesor, incluso cuando no cuenta con los méritos necesarios para ser el sucesor de la empresa familiar. Entonces, la sucesión dentro de las empresas familiares es un conflicto bastante grande. Si todos nos autoanalizáramos y diríamos, no, mi hermano lo hace mejor, yo soy el hermano mayor, ¿no? La cabeza después de mi papá, por decirlo así. Entonces, yo soy el que va a quedar al frente de la empresa. Pero si yo sé que lo que yo tengo es una línea de hoteles bastante grande, pero yo lo que estudié fue arte, por decirlo así, nunca he estado involucrado eh, en el negocio, pero como soy el hijo mayor, yo quiero ser el gerente de esa línea de hoteles, ¿no?
Pero mi hermano, el que es el número 5 de los 5 que somos, o sea, el menor de todos, él estudió hostelería y turismo, él ha estado con nuestro papá, él estudió administración hotelera, sacó un montón de cursos, él estuvo trabajando en empresa durante 10 años, pero como es el menor, él no puede, ¿no? Entonces, los conflictos familiares también pueden eh, influir en la sucesión. Entonces, al final, el hermano mayor convence al resto de los hermanos que voten por él para hacer la sucesión y lo que estamos haciendo, pues, es condenando nuestra empresa familiar a la quiebra. ¿Por qué? Porque no hubo una buena política de sucesión, que la vamos a hablar más adelante. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, en la descripción de los requisitos legales mínimos que debe manejar una empresa familiar. Realmente esto no solo aplica para las empresas familiares, esto aplica para cualquier tipo de empresa, ¿no? Porque si nosotros no tenemos el principal elemento que es el registro legal, la empresa no existe. O sea, legalmente la empresa no existe. Es como que tengamos un hijo que nunca fuimos a registrar, ¿no? O sea, delante de la ley y delante de la sociedad no existe. Es decir, yo puedo darle un crédito a todo el barrio, pero al momento de cobrar yo no tengo los suficientes elementos para cobrarle porque no existo. El Estado no me respalda porque no existo legalmente, ¿no? Siempre deben de registrarse legalmente para operar. Todo tipo de empresa, incluyendo los familiares, como para obtener el número de identificación fiscal, eh, tener la licencia, las operaciones, para poder operar dentro de la jurisdicción. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, en Honduras se sabe que hay una producción increíble de café, ¿no? Somos uno de los principales exportadores de café. Pero la mayor cantidad de beneficios de café que hay en Honduras no están legalizados, o sea, no son legales. Existen porque existen. Pero ellos lo que hacen es sacan el cultivo y lo venden a un beneficio de café más grande y este pues se encarga prácticamente de legalizarlo. Pero si ustedes hacen una auditoría, e incluso en un barrio popular lo pueden hacer, de cuántas abarroterías tienen licencia de operación. ¿Cuántas abarroterías o cuántos negocios tienen licencia legal o permiso de operaciones? ¿Cuántos beneficios de café tienen la licencia ambiental? ¿Cuántos han hecho un diagnóstico ambiental que es como requisito para obtener la licencia ambiental? Se van a encontrar que, por decirlo así, la mitad no la tiene. Y estoy siendo y me estoy yendo con un porcentaje bastante alto, de hecho. Bueno, yo trabajé en una empresa que nosotros ayudábamos, hacíamos el trámite de las licencias ambientales también. Y pues se hizo un convenio con la ICAFE. Es una institución donde hay muchísimos productores asociados a ella, ¿no? Pues ahí nos dimos cuenta que la oportunidad de negocio para nosotros fue increíble, porque el 80% de las personas que estaban, eh, de los miembros de esa asociación, no tenía la licencia ambiental. Entonces, prácticamente tenía beneficios de café que existían porque estaban allí, pero no tenían los requisitos legales pues, para operar su negocio, ¿no? Entonces, en un conflicto, prácticamente llevaban todas las de perder porque no existían. Luego, esto, por lo general, las empresas familiares no lo hacen por pereza, ¿no? O falta de interés. Los contratos. Todo, absolutamente todo, después de que hicimos el registro legal, necesitamos tenerlos por contrato. E incluso si voy a contratar a uno de los miembros de la familia, debe haber contratos, ¿vale? ¿Para qué? Para mantener las reglas claras del juego, para decirle a nuestros proveedores cuáles son las reglas del juego, los clientes, sobre los créditos que se van a dar, todos los contratos del trabajo, e incluso si voy a contratar a una persona por horas o voy a contratar solamente personas para que me descarguen productos o solo las voy a contratar por ciertas temporadas, saber con qué contar, ¿no? Porque si esta persona tiene un tipo de accidente dentro de mi empresa,
pues se supone que yo tenía que haberla tenido registrada dentro del Seguro Social, pero tengo un contrato que es por hora que me dice que no debo de pagarle Seguro Social, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, esta persona solo me está dando servicios profesionales y todos los gastos que incurren de impuestos y no sé qué, pues van por cuenta de ella. Entonces, los contratos son bastante importantes. Muchas personas o muchas empresas familiares no le toman importancia. Y hay otras que por lo más mínimo ya tienen contratos establecidos. Entonces firman el contrato y se protegen por todos lados. Esto es bastante importante. Tener contratos para todos dentro de una empresa familiar, incluso solo para los cortadores de café, yo siempre lo he visto bastante útil, porque es un papel donde ambas partes se dan por entendidas de cuál es el proceso, de eh, cuál es la relación laboral que hay para hablar de los temas laborales y que no genere problemas en el futuro. Por ejemplo, hay un señor que ha trabajado con nosotros solo los cortes de café, solo viene 2 o 3 meses al año, ¿no? Pero ya dice que tiene 20 años trabajando con nosotros. Entonces lo escucha un abogado, no sabe cuáles son los términos y empieza un sinfín de procesos. Pero con los contratos ya se sabe qué es a qué se puede atener. La protección de propiedad intelectual. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que presta un servicio o un bien único en el mercado, o es un distintivo, gastar en propiedad intelectual, es decir, marcas, patentes, secretos comerciales, por ejemplo, derechos de autor, si nos dedicamos a la impresión de libros, ¿no? Realmente les puede traer bastante dinero. Porque estábamos hablando con un amigo, él tiene ahorita un negocio que está en crecimiento bastante bueno. Él fue compañero mío en la secundaria. Y él, no sé si lo han escuchado, pues es catrachamoy, ¿no? Son unos helados de fruta, muy buenos, por cierto. Entonces yo le decía que él podía gastar en la patente de ese tipo de productos dinero. Entonces lo ven en su momento, para el tipo de empresa o negocio que tiene, pues obviamente le va a incurrir un gasto bastante grande. Pero al él patentar el tipo de los productos, incluso las presentaciones, nadie puede copiárselos. Y si alguien lo copia, pues él incluso va a poder tener dinero de eso, ¿no? Y poder hacer franquicias o ponerle una demanda a otra empresa que se atreva a hacer productos iguales a él o con los mismos componentes. Pero mientras el producto no esté patentado, ¿vale? El distintivo que tengo yo como empresa es bastante frágil. Si yo me dedico a hacer algo vamos a ver, software, ¿no? Aquí se sabe que cada aplicación, que cada app que se genera, rápidamente, pues el código o los logaritmos que se crean para la información de algunos software tienen que estar patentados. Y es lo primero que hace el programador o la empresa que contrata a los programadores, que se queda al final con los derechos, ¿no? Es patentarla para que nadie vaya a sacar un producto igual a ese, ¿no? Y pues me genere una competencia dentro del mercado. E incluso hay en algunos casos, casos legales sobre esta protección de propiedad intelectual, donde algunas empresas hicieron primero el producto, pero no lo legalizaron. Vino otra, prácticamente lo copió exactamente como estaba, pero sí lo patentó. Entonces, ante la ley, el dueño del producto, el dueño de esa idea, es quien lo patenta primero. El cumplimiento de la normativa, ¿vale? Esto prácticamente es que debe de cumplir todas las leyes, regulaciones de su industria, ¿no? Incluir las normas de seguridad y salud ocupacional, las regulaciones fiscales y laborales, las normas medioambientales, entre otras, ¿no? Prácticamente son todas las normativas que debe de tener. Y la resolución de conflictos, ¿no? Toda empresa familiar debe estar preparada para los conflictos, ya sean legales y disputas. También establece cuáles son los procesos que se van a seguir, se va a ver un arbitraje, una mediación de los contratos y siempre es bueno tener pues un abogado. Los procesos de patentes son caros en Honduras.
Sí, lo que pasa es que Honduras realmente no tiene la cultura de hacer patentes. Por ejemplo, las universidades fuera de Honduras, donde pues, he tenido la oportunidad de estar, cada vez que un alumno salía con una idea nueva y ponía un producto a funcionar o teníamos un instituto de creación de software, cada vez que miraban que el software funcionaba o que el prototipo realmente estaba hecho o que iba a funcionar, ¿no? Dentro de cierta cantidad de tiempo, lo patentaban. En Brasil es llenar una forma, pagar una tasa, ¿no? Dar todas las especificaciones del producto, tamaño, qué es lo que lleva, en el caso de los softwares, el lenguaje que se está utilizando y el código con el que se está haciendo. Entonces, es bastante fácil. En el caso de Honduras, el tipo de propiedad intelectual que se tiene, pues se maneja prácticamente solamente con libros, porque los otros aspectos sobre tecnología, producción de procesos tecnológicos no está tan desarrollado y por lo general son un copy-paste de productos extranjeros. ¿Alguna otra pregunta? Llegamos a una parte bastante interesante, el protocolo de sucesión asertivo de una empresa familiar. Aquí nos vamos a quedar un poco, ¿vale? Vamos a identificar primero y definir los roles y responsabilidades. La importancia que cada miembro de la familia tenga un rol es muy importante. Que cada uno de los miembros tenga un rol definido porque nos ayuda prácticamente a la confusión y conflictos relacionados con las tareas de responsabilidad. Es decir, si somos 5 hermanos, un hermano estudió marketing, pues él se va a encargar de marketing o puntos de venta. El otro hermano estudió administración de empresas, él se va a encargar de la parte administrativa. El otro hermano estudió agricultura, él se va a encargar de la generación de las materias primas, ¿no? Es identificar correctamente por escrito. Todo lo que estamos hablando aquí es que debe estar por escrito. No solamente decir palabras al aire porque las palabras se las lleva el viento, sino que están definidos como una de las normativas dentro de las empresas familiares. Van a perder un poco de tiempo en esto, que es un par de semanas, pero ya se tiene definido qué es lo que va a seguir con responsabilidades. Ya les voy a poner unos ejemplos más adelante, ¿no? También definir los procesos de sucesión. Cuando estamos hablando de definir los procesos de sucesión, prácticamente estamos hablando de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe de hacer, qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que va a ir primero? Prácticamente la palabra lo dice, ¿no? El proceso de sucesión. ¿A qué edad se va a ir el anterior o cuáles son los sucesos, ¿no? Que deben de entrar en juego para que empiece el proceso de la siguiente generación? Es decir, para que haya un sucesor del actual presidente o de la actual cabeza de la empresa. Establecer criterios de selección. ¿Quién, por qué, cómo y cuándo? ¿No? Se va a quedar con los... bueno, el protocolo debe, perdón, el protocolo debe establecer los criterios para la selección de los sucesores, como la experiencia, la educación y las habilidades. También establecer las políticas de los criterios de selección. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de que el hermano número 2 o el hermano número 5, ¿no? Es el que debe de asumir el rol como cabeza de la empresa, ¿qué requisitos debe cumplir este? Ya sean requisitos educativos o requisitos de experiencia. Porque si uno de mis hermanos, por ejemplo, o el que mi papá más quería, por decirlo así, apenas viene saliendo de la secundaria y ya el resto de hermanos ya terminaron la universidad, tienen experiencia laboral, estuvieron trabajando en otras empresas, aunque no en la empresa familiar, pues cuenta con los requisitos necesarios para entrar prácticamente
en el proceso de selección, porque vamos a elegir el sucesor dentro de las personas que cumplen los requisitos, primero de que sea familia, por decirlo así, y el segundo, pues el requisito académicos. Vamos a responder una de las preguntas que están aquí arriba. Para una licencia sanitaria, ¿hay que tener permiso de operación? Sí, y estar legalizados también. ¿Cómo podemos hacer a Honduras para legalizar toda la documentación que necesita una empresa familiar cuando es pequeña o apenas viene iniciando? ¿En qué momento es apropiado para empezar la documentación empresarial? Bueno, en Honduras incluso creo que ya terminó una extensión de ley. No sé si las Master Bielas nos pueden corregir. Pero en Honduras había salido un decreto donde uno se podía fundar o legalizar, ¿no? Sin necesidad incluso de tener los requisitos monetarios, que por lo general se piden para fundar una empresa. Después de eso, la parte administrativa, porque todo lo que estamos hablando aquí es prácticamente la parte administrativa. La legalización de eso, pues lo normal, ir ante un notario para hacer la escritura de constitución, luego registrarlo en el Instituto de la Propiedad y luego adicionarse a la Cámara de Comercio y luego ver en qué municipio se está haciendo el negocio para pedir los permisos de operación, ¿no? En el caso de San Pedro Sula, que es el que conozco, en el que estoy familiarizado, pues en su momento es pagar algunas tasas, prácticamente presentar cuál va a ser el rubro de la empresa, presentar las escrituras de constitución de que ya estamos constituidos para que no tenga un permiso de operación. Los permisos de operación por lo general son de 1 año. Si tengo rótulos, igual también se pagan algunas tasas por rótulos y otros impuestos que tiene la municipalidad, ¿no? También muy importante que alguien conozca de contabilidad o sepa, o sea contador o contratar uno para que pueda hacer la declaración de impuestos mensual. Luego, la parte administrativa de la que estamos hablando, de cómo se debe manejar una empresa familiar, depende del rubro de cada uno y a la conclusión que llegue del Consejo de la Familia. También es importante tener un consultor externo que nos pueda orientar un poco mejor. Definir la propiedad de la empresa. El protocolo también debe establecer quién será el dueño de la empresa y cómo se dividirán las acciones entre los miembros de la familia. También establecer las políticas de venta y transferencia de acciones. Es decir, en esta parte es importante definir qué es lo que se puede o no se puede hacer con la propiedad de la empresa. Es decir, si yo quiero vender la empresa, tiene que quedar escrito ahí que antes de vendérsela a un externo tengo que buscar primero los miembros internos de la familia. Es decir, primero venderle a la familia antes, si ninguno de ellos puede comprármelo, pues venderlos externamente, ¿no? E incluso de que ellos tienen la preferencia para la compra, si tienes 2 compradores, ellos van a tener la preferencia para comprártelas al precio de libros y no al precio de mercado, ¿no? Entonces, muchas empresas exitosas se han basado en los estatutos donde tienen definido este tipo de sucesiones e incluso algunos estatutos de estas empresas establece que el gerente general o el CEO debe ser un miembro de tal familia. E incluso empresas familiares multinacionales enormes ya no tienen el 51% de la empresa y aún así siguen teniendo el control. Por la asociación. Esto tiene que estar dentro de el plan de contingencias. Y definir las políticas de compensación de la empresa. Esta parte es muy interesante porque es la más conflictiva de las que acabamos de hablar.
¿Por qué? Porque dentro de las políticas de compensación se establece qué es lo que va a recibir cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Es decir, prácticamente cuánto se le va a pagar, qué porcentaje de compensación a recibir, si se va o no se van a reinvertir dentro de la misma empresa, todas las ganancias que se hayan tenido del año anterior, cuál va a ser la reserva que se va a tener dentro de la empresa con las ganancias que se dieron, si se van a repartir las utilidades, si se les va a dar algún tipo de beneficios, algunos beneficios a los miembros de la familia, solo por ser miembros de la familia, entre otras cosas. Y los tips para una empresa familiar exitosa, primero, comunicación abierta y honesta, ¿vale? Que toda la comunicación sea transparente y que no, pues que no hayan mentiras dentro de la comunicación, prácticamente entre la familia. Definir los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros de la familia dentro y fuera de la organización. Es decir, que todos los que se involucren dentro de la empresa, que son hermanos, que son tíos, hasta qué grado de consanguinidad tienen derecho a pertenecer a la familia, ¿no? Y qué es lo que ellos deberían de hacer para que la empresa siga creciendo. Separar lo personal de lo profesional, ya lo hablamos, mucha inteligencia emocional para evitar, ¿no? Que la familia entre en conflicto. Establecer políticas y procedimientos claros de qué es lo que se debe hacer, por qué se debe hacer. Y mantener una visión a largo plazo de la empresa. Cuando nosotros estamos hablando de una empresa familiar, estamos hablando de algo un poco más serio, más formal. Es decir, yo ya me quemé las pestañas junto con mis hermanos para establecer todas las reglas del juego dentro de nuestra organización. Sabemos que estamos empezando como una bodeguita pequeña, pero queremos ser una cadena de supermercados líder en todo el municipio de San Pedro Sula, por ejemplo, ¿no? Y establecer claramente qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, qué tipo de gastos se pueden hacer, qué tipo de gastos no se pueden hacer. eh, ¿Qué va a pasar si alguno de los miembros de la familia empieza a drenar dinero del negocio familiar? Todo este tipo de cosas deben de estar marcadas e incluso también tomar la decisión si hacemos a un lado a algunos miembros de la familia, algunos miembros conflictivos o algunos miembros que no están em, prácticamente aportando nada, también cómo lo vamos a hacer. Y la base que sostiene toda esta pirámide en experiencia personal es la planificación de la sucesión. Ustedes conocerán muchísimas historias sobre algunas empresas que fueron grandes en Honduras y que ahora pues están al pique. Cadenas de supermercados incluso. Hay tres historias eh, bastante, ¿cómo se llama? Sonadas en Honduras. Una de ellas, que incluso cuando estuve en la secundaria, que fue hace mucho tiempo, hicimos un estudio de qué es lo que había pasado con supermercados Cantarero. Algunos de los que tengan aquí más de 28, pues se acordarán de esa cadena de supermercados. Cuando el señor murió, la sucesión no fue buena, empezaron a endeudarse, los hijos empezaron a gastar como nunca, a darse buena vida, ¿no? Y se fue al pico, no perdieron liquidez, no lograron pagar sus deudas a tiempo, y de la noche a la mañana salieron huyendo los del país, quebró y realmente fue bastante lamentable lo que había pasado con ellos. Lo mismo con Supermercados La Antorcha, que es uno de los más recientes. Los temas de toma de decisiones unilaterales, donde no se le consultaba a nadie, e incluso las personas que estaban a la cabeza no tenían la experiencia, pues ocasionó lo que ya vimos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Estas empresas familiares sirven como casos de estudios para determinar investigaciones. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el top 10 de las empresas familiares exitosas en el mundo? Es verificar qué es lo que a ellos les ha funcionado. Y lo que a ellos les ha funcionado, eh, nosotros lo tomamos prácticamente como real, como hechos
100% que funcionan. Todo lo que estas empresas publican o los dueños o los CEOs de estas empresas dicen que es lo que es la base de su éxito, pues eso se toma también como para poder determinar las reglas del juego de las empresas familiares, ¿no? ¿Alguien conoce este logo? ¿La industria Cox? Esta es una empresa realmente bastante diversificada. Ellos no solamente, esta después es la marca de toda la cadena de industrias que ellos tienen. Ellos actualmente tienen 115.000 millones de dólares en activos, ¿no? Y igual han tenido varias sucesiones. E incluso un hermano le entregó a otro porque no se sentía lo suficientemente capacitado, o por lo menos esa es la versión oficial, ¿no? Para poder manejar la compañía. Luego, por temas de salud, el hermano que tomó la sucesión falleció en el 2019, perdón, y fue un tema bastante sonado porque prácticamente el nuevo CEO era también miembro de la familia, pero sin experiencia, y logró con consultores externos mantener la empresa a flote e incluso en crecimiento constante. Esta ya la conocen todos, ¿vale? Pero un caso particular que tiene la Ford es que apenas tiene el 40% de los derechos de las acciones. Entonces, dentro de sus estatutos, el Ford tiene que el CEO y las personas que dirigen las empresas, o por decir así, el poder atrás del trono, debe de ser un miembro de la familia Ford o un descendiente de ellos. Entonces, a pesar de que ellos solamente cuentan con el 40% de las acciones, la dirección de la empresa, ¿vale? Sigue siendo familiar. Estos cuentan con 160 millones de dólares en activos. Esta empresa pues no es muy conocida, la Berkshire, y es estadounidense, ¿vale? Esta es una empresa de inversiones. Esta empresa se dedica prácticamente a hacer, está en la bolsa, hace inversiones, compra y vende empresas, pero es una empresa familiar. Tiene 246.000 millones de dólares en acciones. Es la tercera en el mundo. La segunda, el logo lo dice todo, el Volkswagen es una empresa familiar y esta sí tiene el 53%, la familia tiene el 53% de las acciones todavía, ¿no? Entonces es uno de los ingresos más grandes del mundo, tiene 270 millones de dólares en acciones, en activos, perdón, y no necesita carta de presentación, la primera. La primera, Walmart sigue siendo una empresa familiar y es la más grande en el mundo. Cuesta con 500.000 millones de dólares. Y tienen el 51% de las acciones todavía, lo que la convierte en una de las empresas. Bueno, en la empresa familiar líder del mundo. Todas estas empresas tienen en común, lo que tienen en común es que tienen todo por escrito. Es decir, uno puede encontrar manuales para todo, puede encontrar las políticas y procedimientos para todo. Entonces está bien claro dentro de sus estatutos quién va a ser el sucesor, cuáles son los requisitos que debe cumplir el sucesor, a quiénes se les pueden vender las acciones, cuál es el proceso para la venta de acciones, entre otras cosas. Entonces, al final, pues muchos de ellos tienen acciones regadas por todos lados, pero la empresa sigue siendo familiar, ¿no? E incluso dentro de estos accionistas externos, siempre está la regla que ellos tienen que preguntarle primero a la familia, ¿vale? A estas familias, si están dispuestos a comprarle sus acciones a precio de libros, no a precio de mercado, ¿verdad? Porque son dos cosas muy diferentes. A precio de libro, tal como lo establecen sus estatutos. Entonces, para que vean que las planificaciones estratégicas dentro de una empresa, si lo estamos viendo a futuro, deben estar bastante definidas. No es algo que me saco de la manga de la camisa solamente para ponerla el día de hoy, porque lo estoy viendo que no vaya a crecer mucho, sino como lo hicieron ellos. Obviamente o sea, todos los reglamentos y todas las normas, ¿no? Se van modificando conforme pasa el tiempo y conforme va creciendo la compañía. Pero en conclusión es eso. Y aquí está la madre por excelencia de las empresas familiares, ¿vale?
La Congumi es la empresa más antigua, la empresa familiar más antigua del mundo, fundada en 578 después de Cristo, es decir, tiene más de, o sea, tiene más de 1400 años y han pasado 40 generaciones por ella. Es decir, la sucesión dentro de esta empresa está bien definida. Han tenido incluso algunas selecciones en donde 10, 15 miembros de la familia cumplen todos los requisitos para ser el sucesor. Entonces van creando nuevas reglas o los ponen a competir entre ellos, pues para hacer la sucesión más apropiada. Y obviamente, como toda empresa, pues ha tenido sus altos y sus bajos, ha tomado muy malas decisiones en algunos momentos, sus acciones bajaron muchísimo en algunos momentos, pero nunca cerró, se ha mantenido a flote. E incluso muchos de los miembros de la familia, en algunas ocasiones, pusieron sus activos para poder recuperar la empresa de algunos endeudamientos y malas decisiones que algunas generaciones hicieron. Pero la empresa se ha mantenido al flote, sigue existiendo y se espera, pues, como decía el CEO actual, celebrar los 1500 años de la fundación. Él en una entrevista se sonreía porque decía, bueno, solo nos faltan 55 años para celebrar los 1500 y aquí mis nietos pues estarán dispuestos a celebrarlo por todo lo alto. Entonces, esa es la empresa familiar más antigua del mundo. Ahora vamos a ver el intercambio de opiniones y aportaciones, ¿vale? Como punto final. Máster, una consulta. Sí, Cuando habló de las licencias ambientales, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las desventajas? vale, es que la licencia ambiental es un requisito. Si usted es agricultor e incluso está poniendo un parque eólico, está poniendo una fábrica o una textilera, es requisito que tiene que tener licencia ambiental. O sea, es un requisito operativo que muchas empresas no lo hacen y Honduras no tiene pues la capacidad de andar auditando todas las empresas que existen en Honduras porque la SERNA, que es la Secretaría de Ambiente, no sé cómo se llamará ahora, de hecho, porque sé que le cambiaron el nombre. La Secretaría de Ambiente no tiene la capacidad logística también para andar revisando todas las empresas, pero todas las empresas deben de tener licencia ambiental según el rubro, ¿vale? El rubro industrial o productivo. No, las abarroterías no necesitan, igual que las empresas de compraventa, ¿no? Pero si estamos hablando de una maquila, algo que afecta al ambiente directamente, incluso todo lo que tenga que ver con agricultura y ganadería, necesitan una licencia ambiental. Que no se tiene la costumbre de seguir ese paso, ya ese es otro asunto. Pues Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Leslie Interiano le saluda. Hola, Lee. Fíjese que en relación a la pregunta de la persona anterior, y usted lo explicó ahí claramente, lo que sucede es que dependiendo del tipo de empresa familiar que se va a emprender y que tiene que ver con efectos en el ambiente, en la salud de la familia, en la salud de la comunidad, se debe realizar previo, por eso de la Ley General del Ambiente, se debe realizar previamente el estudio del impacto ambiental. Si la empresa va a producir, ¿verdad? Ya instalada, va a producir efectos negativos, entonces no le van a dar ese permiso. Aquí, pues en nuestro país hemos visto que abren empresas, comienzan a funcionar y ya después que le exigen al dueño o a los dueños dónde está el estudio del impacto ambiental. Entonces hay ahí esa mala práctica de aprobar empresas sin antes haberles hecho el estudio del impacto ambiental. Es que acabo de hacer una observación bastante grande, Master. Lo que pasa es que la multa solo es de, solo es de 5.000 a 10.000 lempiras. Ah, ya, eso no lo sabía. Entonces, la multa es muy baja. Sí, Es sí, pero tan hay baja empresas, Joel, que las han cancelado y no volvieron a funcionar porque tal vez, sin mencionar nombres, ¿verdad?
porque tal vez el impacto que hay en el entorno es negativo. Por ejemplo, usar aguas subterráneas en algún lugar son zonas intocables, ¿verdad? Dependiendo de dónde sea, como usted lo explica. O no tienen, o no tienen el tratamiento de esas aguas residuales también. Es correcto, también. Entonces, por ejemplo, voy a ser muy honesto con ustedes con este tema. Algunas empresas que vienen, se fundan, ¿no? Pero ellos están buscando hacer dinero rápido. Es decir, prendas de mala calidad, algún producto de mala calidad, es producción, como llamamos nosotros, a granel. No les interesa quedarse en el país más de 5 años. Ya están funcionando 1 año y medio, tienen un montón de trabajadores, ¿no? Obtienen lo que quieren, es producir a gran escala, no de tan buena calidad, de exportarla y listo. Viene el caso de la licencia ambiental y saben que no la tienen. Hacen todo lo posible porque las cancelen. Viene y dicen, nos cancelaron, estamos en bancarrota, vamos a cerrar. Y todos los trabajadores se quedan sin sus derechos, ¿vale? Utilizando la excusa de que los han cancelado por la licencia ambiental. Durante el tiempo que trabajé en una de las empresas que nos dedicamos a hacer procesos de licencia ambiental, vi esos casos y sinceramente, pues son prácticas deshonestas que se hacen. Yo le llamaría procesos amañados, Sí, pues ya prácticamente, porque prácticas que han hecho así. Lastimosamente va porque ahí el factor más importante, mis estimados, es el elemento educación. Un pueblo bien educado, bien informado sobre leyes no va a andar cometiendo esas infracciones. Hay mucho que hacer, ¿verdad? sí, igual, estas infracciones por lo general son hechas por extranjeros que saben qué es lo que está pasando, se saben las leyes porque igual todo inversionista busca todas las leyes que le puedan afectar e incluso, bueno, actualmente trabajo con una aerolínea también como consultor que va a abrir operaciones en Honduras y ellos me dicen, necesito toda esta información. Necesito toda esta información porque son vuelos internos. La aerolínea va a hacer vuelos de San Pedro Sula y Palmerora para Roatán y El Salvador, ¿no? Y desde El Salvador también para Roatán y San Pedro Sula. Entonces me dieron una lista de cosas que querían y que yo les asegurara por escrito y que les firmara, ¿no? Que yo les había dado absolutamente todo para fundarse y que no iban a tener problemas y todas las licencias. Entonces es igual, todas las empresas que se van a ir a un nuevo país buscan todo eso, ven qué beneficios tiene, porque hacer un DAC, un diagnóstico cualitativo ambiental, es caro. Entonces, y saben que no les van a dar la licencia por el impacto, pero prefieren pagar la multa que solo son 10,000, lo hacen un par de años y se van. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Honduras tiene unas multas muy bajas para quienes infringen la ley, porque son leyes antiguas, y bueno, se aprovechan del asunto, pero ese ya es otro tema. ¿Más preguntas? Bueno, jóvenes, creo que si no hay más preguntas, pues podríamos entrar al tiempo de la clausura. Yo tengo las 12 de la noche con 25 minutos. Pero si alguien tiene alguna duda respecto a estos casos, no habría ningún problema todavía. Master Isaac, buenas tardes, buenas noches allá. Sí, dígame. Te saluda Daini Hola, Sarabia, Dani. de Río Tinto. Sí, sí, estaba escuchando toda la explicación, pero no sé si no entendí bien sobre lo de patentar un negocio. Por ejemplo, en el caso mío, que tengo un pequeño hotel, no sé si
tendría que hacerlo, me imagino que sí. No, en el caso de las patentes, Daini, es cuando yo tengo un producto, por ejemplo, que está innovando el mercado, ¿vale? O nadie más tiene un producto como el mío. Por ejemplo, cuando yo escribo un libro, ¿vale? Nadie puede fotocopiar el libro. Nadie puede vender el libro sin mi autorización. Nadie puede reproducirlo sin mi autorización. E incluso nadie puede copiar y pegar uno de los párrafos de mi libro sin darme una regalía, ¿vale? Entonces, a eso se refiere. Cuando yo tengo un producto único o el producto es lo que me hace distintivo. En el Sí. caso de los hoteles, pues únicamente el permiso de operación. Ok, pero me imagino que la licencia ambiental sí, ¿verdad? En el caso de los hoteles tampoco necesitan licencia ambiental, a menos que dentro del hotel se presten algunos otros servicios, como el ejemplo del buceo, por ejemplo, o que sea una construcción que tenga que construir el hotel desde cero y esté cerca de una zona protegida, ¿vale? O que tenga un espacio como restaurante, ahí sí, ¿verdad? O no, tampoco. No, tampoco. Ah, Prácticamente es como el impacto del ambiente. Por ejemplo, si yo voy a construir cerca del Janet Caguas, por ejemplo, ¿no? Ahí, o mi hotel va a quedar dentro de la reserva Janet Caguas, que es una zona protegida. Ahí tienen que ujú. haber cierta cantidad de estudios e incluso ver si tengo que pedir la licencia ambiental sí o sí, porque está muy cerca de la reserva protegida de Janet Caguas. Ok, entendido. Gracias por la aclaración. De nada, Daini. Buenas noches, Joel. Buenas noches. Mi nombre es Ramón Bustillo. Al principio eh, de la charla, ¿verdad? Hay una diapositiva que habla sobre las etapas de las empresas familiares, ¿verdad? Que comienza con su fundación, crecimiento de la empresa, hasta llegar a lo que es la sucesión. Sí. Quisiera saber que nos pudieras ilustrar cuánto es el tiempo promedio que lleva cada una de estas etapas. A mí se me hace, ¿verdad?, hacer esta pregunta porque yo miro que aquí en nuestro medio ponen un negocio, ¿verdad?, familiar y quieren, o sea, las personas que lo ponen quieren tener ese rendimiento o ese retorno a los meses, ¿verdad? Entonces quisiera que nos ilustraras, ¿verdad? Con esa información de cuánto tiempo en promedio, o sea, mínimo debe tener cada una de esas etapas. Vale. Primero, tengo a Alan que dice que el logo de la empresa debe inscribirse como marca. Sí, prácticamente para que nadie vaya a hacer un logo totalmente igual. Ok, regresando a las etapas. En la etapa de fundación, esto es bastante rápido, ¿no? La legalización. Esto en 2 meses y medio ya está legalizada. Es decir, el notario se tarda en hacer el escrito 2 días, máximo una semana, lo llevo al IP, el Instituto de la Propiedad, me lo regresan en 5 días, lo inscribo en la Cámara de Comercio, los termino en otros 5 días, 5 días o una semana, ¿no? Luego voy a sacar el permiso de operación, en este sí me tarda alrededor de 2 o 3 semanas, entonces 2 meses y medio ya está legalizada. En la etapa del crecimiento, esta depende del entorno y también depende de la industria, ¿vale? Por ejemplo, con unos amigos aquí, nos queremos meter al asunto del café orgánico y biodinámico. Ellos tienen la plata, no hayan en qué invertir, son europeos, les gusta el café, quieren una empresa de café y tener su beneficio propio y comprar las tierras y todo el asunto. Pero en la etapa del crecimiento, por ejemplo, para este tipo de rubro, ayer se dio un webinar aquí también y decían que pues el crecimiento de la planta del café para que empiece a producir se tarda de 2 a 3 años, dependiendo del tipo de café y la variedad. Entonces, obviamente, no va, el negocio no va a crecer tan rápido. Si yo me dedico a la compra-venta de productos,
dependerá qué tipo de producto vendo, dependerá si le gusta a la gente o no. Si yo ya heredé, por ejemplo, un negocio y lo quiero hacer crecer, ya es diferente, ya tengo el mercado, ya conozco a la gente, me toca hacer una buena etapa de marketing. Entonces, la etapa de crecimiento dependerá del rubro, pero a mi experiencia se puede tardar de 1 año y medio a 2. Es decir, donde ya se note, pues, como porque uno va pasando por un barrio, por ejemplo, mira una barrotería pequeña, sabe que ahí hay una barrotería. Pero cuando ya se vuelve mini supermercado, todo el mundo sabe que hay un mini supermercado. E incluso la persona lo puede poner dentro del Google Map como que hay un supermercado, ¿no? Para que cuando se busque haya un buscador, necesito saber dónde hay un supermercado, ya, pues, ya se indique dónde es. Entonces, la etapa de crecimiento son 2 años. Luego, la etapa de consolidación, que estábamos hablando, que es como ver la posición del mercado, la mejora, la eficiencia y la rentabilidad. Lo mismo, dependerá del rubro, pero esta se puede empezar a ver a través de un año, ¿no? Luego, la etapa de profesionalización, ¿vale? Que es adoptar las prácticas empresariales de una forma profesional. Esto se puede hacer desde el inicio. Es decir, yo empiezo a vender, veo qué producto se empieza a vender más que el otro, tomo todos esos datos y busco estrategias de planificación. ¿Qué producto debo comprar más, qué producto debo de comprar menos y qué tipo de ganancia me genera? Y la etapa de sucesión, esto se debe de definir cuando el negocio ya está en marcha. Es decir, veo que el negocio está funcionando y que yo no voy a ser como el único dueño. Es decir, que este negocio está creciendo tanto de que mis hijos van a poder trabajar en él y que, ¿cómo se llama? Los hijos de mis hijos también. Entonces, la etapa de sucesión empieza en el momento de que yo sé que el negocio va para adelante, por decirlo así. Master Isaac, ¿Sí? tenemos 2 consultas en el chat. Dice, Sí. ¿qué recomienda para comenzar la contabilidad de un negocio pequeño? Ok, en este caso de todos los contadores, ejercer ejercer nuestras profesiones. No, sinceramente, pues es prácticamente registrar, e incluso si yo no estoy legalizado, es guardar todos los recibos, facturas, mirar los costos, qué es lo que me costó el producto, cuánto es lo que he gastado sobre este producto y llevar una contabilidad prácticamente informal. Si yo si yo lo voy a legalizar y va a ser legal el negocio, pues prácticamente llevar la contabilidad conforme a las normas. E incluso yo puedo llevar una contabilidad dentro de un libro contable manualmente, ¿no? Que no sea el oficial, por ejemplo, para poder llevar como, no como mi doble contabilidad, sino una contabilidad más detallada, ¿no? Y al final de cada semana, pues pasarlo ya a mis libros contables. Pero esto prácticamente dependerá si yo quiero tener datos reales de mi negocio o como la mayoría de negocios en Honduras, los negocios pequeños que saben que les está yendo mal y no contabilizan todo. Entonces, esto también dependerá de la transparencia. Recordemos de que si queremos crecer y queremos buscar financiamiento, pues necesitamos tener pues estados financieros reales. Se pueden llevar incluso manualmente. Las personas que no están legalizadas en Honduras, que tienen negocios bastante pequeños, ellos saben a cuánto compran, a cuánto venden y cuál es la ganancia. En una bolsa se meten lo que recuperaron de la inversión y la otra se están metiendo las ganancias. Entonces, prácticamente ellos llevan una contabilidad informal. ¿Que se puede formalizar? Sí, y eso ya depende del rubro del negocio. Y la otra consulta es, ¿qué se debe tomar en cuenta? ¿Por dónde se debe empezar? ¿Y qué es lo que se debe tomar en cuenta si no lleva facturación ni está legalizada aún? Bueno, realmente ahí está un poco difícil porque si no tenemos facturas o no tenemos los datos, no tenemos cómo comprobarlo, ¿no? Y si no está legalizado, pues prácticamente estamos haciendo una contabilidad de una empresa inexistente, por decirlo así, ¿no? Ante los ojos de la ley no existe. Pero si yo quiero llevar el control de mi pequeño negocio, ¿vale? Que todavía no estoy decidido si lo voy a legalizar o no porque no tengo los recursos para hacerlo.
Entonces, y tampoco manejo facturación porque si factura me lo venden más barato, es llevar un libro contable personal. Agarrar una libreta y decir, aquí voy a anotar absolutamente todo lo que gaste, todo lo que compre, voy a llevar cuáles son mis ganancias y voy a determinar a ver si realmente lo que dice el libro que debo de tener de ganancia lo tengo, ¿no? Porque también cuando son negocios pequeños, como pequeñas abarroterías, es decir, una pulpería como se conoce en San Pedro Sula, pues un factor bastante de drenaje de dinero, pues son los hijos, ¿no? Los miembros de la familia, que empiezan a agarrar, hacen el almuerzo, pues lo toman de la barrotería y todo, y nunca tengo un control exacto. Entonces, hablar con los pequeños miembros de la familia e intentar contabilizar absolutamente todo de una manera informal, que es el caso que está poniendo aquí la compañera, para tener una idea si me está yendo bien o me está yendo mal. Porque si no llevo ni siquiera ese control de la noche a la mañana, pues voy a quebrar y no voy a saber cuál fue la razón. Prácticamente llevar un control que nunca está de más y nos hace bien a todos. Gracias, Máster Isaac, por su respuesta, ¿verdad? A estas preguntas tan importantes. Agradecemos su aporte al Centro de Capacitación y Emprendimiento, ¿verdad? Con esta extraordinaria capacitación. Todavía tenemos una última pregunta en el chat. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Para cerrar con esta pregunta. ¿Cómo hago si tengo un negocio legalizado, pero compro en el mercado informal mi materia prima? Vale, es que si estamos legalizados, estamos obligados a llevar una contabilidad, ¿no? Entonces, yo sé que en el mercado informal por lo general uno lo encuentra muchísimo más barato, no me dan las facturas o si me dan facturas pues no cumplió los requisitos que el azar necesita. Es decir, que tenga numeración, entre otros aspectos que debe tener la factura. Entonces, pues prácticamente no puedo, no puedo registrarla legalmente, esta compra de materia prima del mercado informal. Por lo general, yo conozco los casos de muchos negocios que llevan la doble contabilidad, la contabilidad legal, donde tienen todas las facturas conforme a ley, donde dan las facturas de la venta conforme a ley, y la otra donde hacen estos pequeños, ¿cómo se llaman? Estos pequeños registros de compras informales, porque ya sabemos que en la compra informal nos ahorramos bastante dinero. Entonces, no hay forma de registrarlo legalmente porque no tengo la factura, sino lo que hago es pues llevar la contabilidad adicional de el estado real de mi negocio. Tengo el estado real y el estado legal, ¿vale? El estado de resultados legal y el estado de resultados legal y real, ¿vale? No sé si me di a entender. Porque en el real es donde yo pongo absolutamente todas mis facturas de compra-venta, ya sean formales o informales, y en el legal es donde yo registro únicamente las facturas de compra-venta que cumplen todos los requisitos de la normativa hondureña. Entonces, esa es la diferencia y en este caso, en el negocio legalizado, pero compré en el mercado informal, no habría forma de poder contabilizarlo porque la factura no existe o no cumple los requisitos que pide la normativa hondureña. Buenas tardes a todos. Me gustaría poder ahondar un poquito más y con la idea que ha dejado el Máster Isaac sobre este tema, quiero comentarles que también me ha sucedido, ¿verdad? Lo que el compañero está preguntando. Y como lo expresaba el Máster Isaac, ¿verdad? Muchas veces es más barato comprar en el mercado informal. Sin embargo, quiero decirles que el azar activó una opción para poder legalizar cierta cantidad de compras. Sin embargo, no es una opción que nos pueda sacar de apuros cuando se trata de compras grandes. Pero ustedes pueden hablarlo con la persona que de repente ustedes gestionan su facturación y este tipo de documentos se llaman boletas de compra.
boletas de compra o de venta, no recuerdo muy bien en este momento la palabra. Pero el asunto es que en este tema yo puedo hacer una factura, es un talonario que yo como empresa voy a emitir, es un talonario que yo tengo como empresa, ¿verdad? Y entonces si yo le compro, como decía el Máster Isaac, si compro en el mercado informal, entonces yo puedo emitirle una boleta, ¿verdad? Con obviamente el número de identidad del proveedor al que le estoy comprando, con el valor que estoy comprando, y de esa manera, pues legalizar cierto número de compras. El problema es, ¿verdad? Que no sé si en otros países, Máster, se da esto, pero actualmente yo lo he experimentado en una empresa familiar que también estoy llevando una contabilidad. Entonces, estas boletas me permiten contabilizar hasta 150,000 lempiras al año por proveedor informal, ¿verdad? Es decir, si voy a comprar 250,000, 500,000 lempiras en materia prima, pues no, obviamente pues no voy a poder, ¿verdad? Es hasta 150,000 lempiras al año por proveedor, pero sí me permite de alguna manera legalizar una parte, ¿verdad? Porque entiendo que hay empresas que se dedican a producir y pues obviamente ese valor es un valor muy pequeño, pero sí nos permite poder legalizar compras de mano de obra, a veces acarreo, fletes, y eso pues nos ayuda para poder contabilizar cierto número de compras que realizamos y no dar como por perdido, ¿verdad? En la parte legal. Sin embargo, como lo decía el máster, ¿verdad? Cuando nos toca hacer compras que ni modo, porque muchas veces el costo-beneficio de comprarle a un proveedor no formalizado, pues es mayor, pues y es importante siempre registrarlo, ¿verdad? Y eso pues creo que es una muy excelente idea que él nos ha dado, ¿verdad? No significa de que tenemos que llevar doble contabilidad, pero sí es bueno conocer nuestros costos, ¿verdad? Pero en ese sentido, si a alguien le interesa, ¿verdad? Puede hablarlo con su contador y puede gestionar el talonario de boletas de compra para que pueda legalizar cierto número de compras, ¿verdad? Así que les agradezco el espacio para poder darles este pequeño tip también, ¿verdad? No sé, Máster, si allá por las Europas esto se da, pero al menos acá al menos en este momento se ha vuelto una buena opción. Lo que pasa es que aquí hasta los negocios pequeños están legalizados porque tienen muchísimos incentivos. Es correcto, es correcto. Entonces, yo saco una licencia profesional aquí, en un día la tengo, ¿vale? Solo presento el carnet de residencia y qué es lo que a qué me voy a dedicar. Yo en el formulario, el siguiente día me la mandan a mi casa, ya la licencia profesional. Entonces, ya con ese número puedo emitir la cantidad de facturas que yo quiera a través de un sistema online. O sea, lo meto, ya me da un código QR, esa le mando yo a quien le estoy prestando el Exacto. servicio y ya está. Entonces, no hay como una excusa de que no puedo hacerlo. E incluso todas las personas de aquí tienen esa opción de hacerlo. Y solo lo utilicé para eso y a los 2 días la cancelo, ¿vale? Y no me incurre en ningún tipo de gasto. Al final de hacer mi declaración de impuestos, al final del año, pongo de que yo emití esta N cantidad de facturas pues, y pago el impuesto que incurrió en esa transacción. Entonces, en este caso, pues no hay excusa. E incluso si yo voy a limpiarle la casa a alguien, por decirlo así, entonces la persona viene, se baja la aplicación, porque se hace a través de una aplicación en el teléfono, le lleno los datos a la persona, le doy el QR y le pago. Y ya, yo puedo meter incluso ese gasto de la limpieza de mi apartamento dentro de mis gastos personales para bajar los impuestos. Entonces, 2 cosas diferentes. Gracias, Máster. Realmente sabemos que en el primer mundo, pues las cosas funcionan de manera más relojito como debería de ser, pero Dios mediante algún día nuestras empresas y nuestros microempresarios podamos llegar hasta ese nivel, ¿verdad? Pero realmente agradecemos infinitamente que nos hayas compartido todos tus conocimientos, sabemos tu capacidad y
y todo el bagaje que toda esta internacionalización te está dejando, y nosotros nos sentimos muy agradecidos porque hoy podemos tener este webinar y poder aprovechar todo el conocimiento, ¿verdad? Quiero también aprovechar para mostrarles, ¿verdad?, nuestros próximos proyectos educativos. Próximamente, pues, estaremos con nuestra contabilidad para no contadores, ¿verdad? Que dicho sea de paso, ustedes que tienen sus empresas también acá pudieran participar, ¿verdad? Así que o pueden referirlo a personas que conozcan que quisieran aprender contabilidad para no contadores, ¿verdad? Es decir, término básico, ¿verdad? Pero que puede ser de muchísima utilidad para las empresas, y realmente la contabilidad es una herramienta que nos permite poder verificar y poder saber cuáles son nuestros costos y cuáles son nuestros gastos, y de esa manera pues también saber tomar decisiones, sobre todo tener información a la mano para tomar decisiones, ¿verdad? Y también pues próximamente tenemos nuestro programa de salud mental infantil, como les mencionaba en otros webinars a otros participantes, pues nuestro centro está interesado, ¿verdad?, en poder llevarles una gama de programas, ¿verdad?, de diferentes rubros para que podamos actualizarnos, ¿verdad? También tendremos próximamente cómo estructurar préstamos para intermediarios de café, finanzas para no financieros también, que en este punto pues ustedes también pudieran participar, ¿verdad? Así que pueden estar pendientes de los enlaces. Finanzas personales de cómo gerenciar tu propia vida, administración de cuentas por cobrar y otros programas, ¿verdad? Disculpas ahí que se me movió el cursor. Asimismo, pues, les invito a que nos puedan seguir en las redes sociales. Por medio de ellas estamos llevando a cabo toda la comunicación de nuestros webinars, talleres, proyectos educativos para que ustedes puedan estar actualizados, ¿verdad?, con toda la oferta que tenemos para ustedes. Realmente estamos muy agradecidos con la participación de esta tarde de parte del Centro de Capacitación y Emprendimiento. Especialmente le agradecemos al máster Isaac por tomarse este tiempo. Sabemos que está muy ocupado, pero realmente te agradecemos, Isaac, por esta oportunidad. Sabemos que no es fácil, ¿verdad?, el tema del horario, pero pues yo sé que esto también es un aporte, ¿verdad?, y es parte del voluntariado que conocemos que el máster Isaac tiene. Y por supuesto sé que toda esta información que esta tarde nos hemos podido desarrollar será de mucha relevancia para todos, para los que estamos en este mundo empresarial. De parte del Centro de Capacitación y Emprendimiento, pues les deseamos una feliz tarde. Esperamos próximamente volvernos a encontrar en nuestros próximos programas y les agradecemos el favor de su atención. Tengan muy buenas tardes y que estén bien.